Muy bien, muy buenos días. Queremos en principio disculparnos por este retraso involuntario de algunos minutos. Siempre ocurren temas técnicos que impiden que esto pueda darse a la hora. Mil disculpas. Y queremos, por supuesto, darles la bienvenida a toda la comunidad que se ha reunido en torno a este seminario internacional de musicología peruana y peruanista, organizada por la Escuela de Posgrado y por la Maestría en Musicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es la segunda fecha y nuevamente expresamos nuestro agradecimiento a toda la comunidad que nos está siguiendo. Sin más dilaciones, vamos a presentar el primer tema. El primer tema para hoy está a cargo de Vera Volkovich y el título es La música académica en Perú bajo la mirada de un argentino. Un estudio sobre la revista musical peruana de Rodolfo Barbacci, 1939-1941. Sobre Vera Volkovich vamos a presentar que ella es doctora y magíster en música por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y licenciada en artes por la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo versa sobre la ópera italiana en Buenos Aires a mediados del siglo XIX y los inicios de los nacionalismos musicales en Latinoamérica a comienzos del siglo XX. Es autora del libro Inca Music Reimagined 2022 y Música de América, Estudio Preliminar y Edición Crítica 2012. Actualmente, Vera es investigadora postdoctoral Marie Curie en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y participa del proyecto dirigido por Silvana Mansilla, Historias Socioculturales del Acontecer Musical de la Argentina, 1890-2000, Instituto de Artes del Espectáculo, Universidad de Buenos Aires. Querida Vera, adelante entonces, te escuchamos atentamente. Bienvenida. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Mientras comparto la pantalla, quiero aprovechar para agradecerle al comité editorial por la invitación y que espero que este sea el primero de muchos congresos más sobre Perú, sobre musicología peruana y música peruana. Voy a comenzar entonces. Entre enero de 1939 y agosto de 1941, el músico, crítico e investigador musical argentino Rodolfo Barbacci editó la revista musical peruana. Escrita casi íntegramente por él mismo, publicó artículos de variada índole que van desde la técnica musical, generalmente pianística, a biografías de compositores peruanos o residentes en Perú y argentinos, anécdotas musicales, efemérides y artículos sobre músicas nacionales, como también sobre la actualidad de la música académica en Perú. La pretensión de neutralidad que el argentino menciona en su primera editorial irá cambiando con el correr de los números, suscitado por el tono directo y críticas a la situación musical de la capital que lo llevarán a suspender la revista 3 años más tarde. En este trabajo indagaré en la visión de Barbacci acerca de la situación musical de Perú, para por un lado entender el contexto musical en el que se inscriben sus escritos, y por otro para desentrañar sus problemáticos y polémicos discursos acerca de la música y los músicos tanto dentro como fuera de Perú. Antes de adentrarme en la revista, quisiera trazar una breve biografía de Barbacci para entender un poco mejor quién era y su posición en el medio musical en Argentina y luego en Perú. La fuente más directa es la autobiografía que él mismo publica en su último número de la revista musical peruana. Según Barbacci, no por vanidad, sino por responder a las continuas demandas sobre su biografía que de este modo le ahorraban hacer constantes copias. Allí el autor escribe que nació en Buenos Aires el 28 de febrero de 1911 y que comenzó sus estudios musicales de piano y armonía con Antonio Toro Chacón, los que duraron por un lapso de 6 años. Luego siguió estudios con el maestro Cayetano Troiani, además de tomar clases de violonchelo con Américo De Biasi y Alberto Schiuma, para luego continuarlos en Milán, en donde además de piano y cello estudió composición. Volvió a Buenos Aires, donde estudió el arpa de manera autodidacta y luego con el profesor Augusto Sebastiani. Como músico profesional, se desempeñó sobre todo como pianista y arpista, y brindó conciertos, conferencias, en muchos casos dando primeras audiciones de obras de compositores americanos. Fue profesor en conservatorios privados, integrante de instituciones musicales y director y redactor de 4 publicaciones musicales. Estas son Revista Musical Argentina, América Musical, Clave y Revista Musical Peruana. Hacia fines de la década de 1930 se mudó a Lima al ser contratado como arpista por la Sinfónica Nacional,
y se desempeñó como docente de este instrumento en la Academia Nacional de Música Alcedo, institución que luego pasó a ser Conservatorio Nacional y que es actualmente desde 2007 Universidad Nacional de Música. De las 4 revistas que según el mismo Barbachi fundó, dirigió y escribió, he podido consultar solo las 2 homónimas, es decir, Revista Musical Argentina y Revista Musical Peruana. De la revista Clave no hay datos encontrados al respecto. La Guía Musical de Revistas de Música de la Argentina, de Leandro Donoso, da cuenta de 2 revistas del mismo nombre, pero de aparición posterior, en la década de 1960, por lo que aún se desconocen datos acerca de esta publicación. Con respecto a la otra publicación, en el último número de Revista Musical Argentina, Barbachi dice que suspende esta revista para pasar a dirigir América Musical, la cual, según él, vuelve a surgir tras años de silencio. Aunque no han sido hallados aún ejemplares de esta revista, según el relato de Nicolás Slonimsky, la revista no se extendió sino hasta agosto de 1937, además de que ya en enero de 1939 Barbachi se encontraba viviendo en Lima y publicando su primer número de Revista Musical Peruana. La Revista Musical Argentina se editó entre marzo de 1936 y febrero de 1937, contando con un total de 12 números. Si bien esta revista se presenta en cuanto a formato y estilo como antecedente de la homónima peruana, ambas presentan algunas diferencias que iremos viendo a partir de la descripción de cada revista. Y acá quiero hacer un paréntesis para agradecerle especialmente a Silvina Mancilla, que es la que digitalizó la Revista Musical Argentina, que se encuentra en la Universidad Católica Argentina, y esta foto es de ella, así que si no fuera por ella no podría hacer esta presentación, así que le agradezco mucho. Como todas las revistas de la época, Revista Musical Argentina comienza con una nota del director en donde plantea el propósito de la misma. Así es como leemos que, cito, actualmente en Buenos Aires no existe una revista como Revista Musical Argentina, sea por el precio o por los méritos, ambos mínimos, pero que al bautizarla con un nombre que recuerda al de la más importante revista que haya existido en lengua latina, la Revista Musical Italiana, le auguro pronto llegar a ser la primera revista musical argentina. Y al solicitar el apoyo y colaboración de todos los músicos y estudiantes con el entusiasmo de la juventud, saludo a los colegas mayores, a las instituciones culturales y a los conservatorios y maestros, e izando la bandera de la fe, esperanza y honradez, hoy 1 de marzo de 1936 doy la bendición paternal a mi hija intelectual. Siguiendo la guía de revistas de Donoso, es posible coincidir con Barbachi en que no había demasiadas revistas de música en esos años, en el que observamos un promedio de 4 a 5 revistas de música al año durante toda la década del 30. Sobre el precio, también es posible coincidir, ya que el costo de comprar un número de revista musical argentina, como se observa en la tapa, era de solo 10 centavos, mientras que revistas contemporáneas, como por ejemplo Síncopa y Ritmo y La Silurante Musicales, se vendían a 20 y 30 centavos un número respectivamente, como pueden ver ahí. Igualmente, La Silurante Musicales y la Revista Musical Argentina tenían la suscripción anual del mismo precio, así que en ese sentido no era más barata. El interior de la tapa y contratapa es utilizado como espacio publicitario, aunque también hay avisos dentro de la revista, y el cuerpo de la misma cuenta con un promedio de 12 páginas, aunque con algunas variaciones según el número. Además, salvo en los 2 primeros números, se agrega un pliego con obras musicales de Barbachi, todas con dedicatorias a alguna figura del medio. La primera partitura publicada, titulada 2 momentos musicales incaicos estilizados, que lo pueden ver acá, y dedicada al compositor boliviano Eduardo Cava, llama especialmente la atención si se piensa en su posición respecto del indigenismo musical peruano, o más bien anti-indigenismo, siguiendo los escritos del profesor Romero, sobre el que nos explayaremos un poco después. En general se publican artículos sobre técnica musical o sobre algún género o músico en particular, con algunas secciones fijas como las efemérides de cada mes, los conciertos realizados y a realizar, y el correo recibido. La crítica de los conciertos realizados es anónima, firmada bajo el seudónimo Walter de Stolzing, personaje de los maestros cantores de Nuremberg de Ricardo Wagner. Esta es la sección más polémica, ya que las severas críticas de este autor, según lo que puede leerse en la revista, le trajo problemas a la hora de ser aceptado en los conciertos de las sociedades locales. Así lo expresa el crítico en el 5º número de la revista. Cito: al iniciar en el 2º número de esta revista la crítica de los conciertos de las instituciones musicales, lo hice con una finalidad de encauzar la educación musical de los jóvenes ejecutantes con una crítica sincera, y por qué no decirlo, más competente que la de muchos otros colegas. Pero me reservó unas sorpresas desagradables. Sucedió que los músicos que no recibieron, por no merecerla, una crítica del todo favorable, protestaron airadamente. Sus maestros amenazaron con no permitir a sus alumnos tomar parte en los conciertos de las instituciones donde asistía yo.
A raíz de ello, el crítico resuelve suspender la sección y dice, sigo con la cita, al tomar esta resolución que me llena de amargura, pienso que la culpa no la tienen las ejecutantes y sus maestros exclusivamente, no. Una buena parte corresponde a mis colegas críticos musicales, que con sus críticas ultrabenévolas crearon ilusiones quiméricas en los pobres cerebros de estos jóvenes músicos argentinos, que no supieron apreciar lo que en ellas había de benevolencia y estímulo, y lo que realmente les correspondía por sus méritos. Además, no supieron considerar mis críticas aisladamente, es decir, sin comparación, puesto que al puntualizar yo algunos defectos, creyeron que hacía pedanterías para hundirlos, mientras que deseaba solamente indicarles lo que debían corregir, como un maestro puede decirle a un alumno por su único bien. Mis esperanzas fueron ilusiones, utopía. Yo, músico argentino con varios años de actuación en este ambiente, no conocía a mis compatriotas. Recién ahora empiezo a conocerlos. Fin de cita. Por el estilo y tono de la redacción, pareciera que nuestro crítico anónimo es el mismo Barbacci, a pesar de hablar del director de la revista como si fuera otra persona. Además, la autobiografía de Barbacci, publicada en el último número de la revista musical peruana, enumera sus escritos, en los que figuran dos que al consultarlos aparecen publicados bajo el seudónimo de Walter de Stolzen. Este estilo belicoso y polémico, al que justifica, por llamarlo sincero, que se observa ya en la revista musical argentina, era bastante común en el ámbito local. Uno de los polemistas más extremos de aquella época era Víctor de Rubertis, un músico italiano que se radicó en la Argentina y que publicó entre 1934 y 1956 una revista llamada La Silurante Musicale, que mostré antes, o en español El Torpedero Musical. La relación entre Barbacci y de Rubertis parece más bien buena y respetuosa, ya que Barbacci le dedica una de las obras publicadas en su revista, y elogia algunas de sus obras, aunque se produce un distanciamiento entre ambos cuando, según cuenta Nicolás Slonimsky, en sus memorias, Barbacci publica un comentario sarcástico acerca de las sospechas que de Rubertis atacaba a los conservatorios por no usar su libro de teoría musical. Al respecto, cita Slonimsky tomado de la revista América Musical de agosto de 1937, cito: nosotros, naturalmente, no podemos creer que el honestísimo director de esta publicación, es decir, de Rubertis, utilice su revista como espada de Damocles contra los temerarios que se atreven a preferir otra teoría a la suya. Fin de cita. Tiempo después, en el número 17 de Revista Peruana, reseña de libros recibidos, encuentra una reseña sobre una nueva edición de Teoría de la Música de Víctor de Rubertis, en donde Barbacci dice, cito: consideramos que actualmente la teoría de la música de Rubertis es la mejor de su género en castellano, y no ha de tardar mucho para que se imponga en este ambiente musical desplazando tantas teorías inútiles cuando no nocivas. Los que conocen nuestras pasadas polémicas con este autor no podrán seguramente atribuir nuestro entusiasmo por esta obra a la amistad del autor. Pero como la verdad es nuestro lema, ahora a esta nueva edición casi perfecta, le aplicamos el adjetivo de la mejor que se conoce en castellano. Fin de cita. El estilo polemista de ambos es lo que sin duda generó estos resquemores y el que le traerá nuevamente problemas a Barbacci con la comunidad musical peruana a partir de su versión limeña, como veremos a continuación. Al igual que la versión argentina, la revista musical peruana comienza con una presentación en donde su director declara el propósito de la misma. Cito: para el Perú ha comenzado una época de franco progreso musical en todos sus aspectos. En la medida de nuestras modestas fuerzas, pero sostenidas por el alto y potente ideal de la educación musical colectiva en todas sus elevadas manifestaciones, venimos a sumarnos al periodismo limeño con una débil pero sincera, bien intencionada y sin intereses personales para defender ni proteger. El mismo Barbacci parece hacer una suerte de tabula rasa a partir de su trabajo en un nuevo contexto, en donde las resillas personales que arrastraba en Buenos Aires desaparecen. En este sentido, el autor sigue. Cito: nos consideramos doblemente indicados para realizar esta modesta labor periodística. Primero, porque tenemos años de práctica en estas batallas culturales musicales desinteresadas. Y segundo, porque no tenemos en el ambiente musical peruano ni intereses personales, ni posición a defender, ni amigos que nos impongan determinado criterio, ni, y es lo más importante, enemigos. Cosa que no le va a durar mucho. Sin embargo, la pretensión inicial de neutralidad de Barbacci no se mantendrá por mucho tiempo, y esa falta de enemigos del primer número de 1939 cambiará radicalmente hasta llegar al extremo en el último número de la revista, de agosto de 1941, de escribir lo siguiente, cito: la primera condición del crítico musical es la independencia, y esta está comprometida desde el momento en que este crítico percibe un sueldo o tiene amigos o enemigos a los cuales debe apoyar o respetar. Sin esta independencia, toda crítica musical no es más que una comedia idiota. Ser sincero y publicar la verdad sin tapujos equivale en esas aldeas a tener a media población enemiga, la otra mitad no lee, pero el verdadero crítico no se importa de esto.
Con este número suspendemos la publicación de esta revista. Las razones que nos determinan a ello son varias, pero todas voluntarias. Nada ni nadie se opone a seguir publicando esta página. Decimos esto para desautorizar versiones antojadizas. La suspendemos porque no puede llenar funciones que deseábamos llenara, y por causa del llamado ambiente musical de Lima, que desgraciadamente contiene unos cuantos elementos de ningún valor moral y musical, pero que agitan, envenenan, indisponen, calumnian, etcétera, el verdadero ambiente que es el que deberían formar los verdaderos músicos que, por culpa de estos parásitos, están alejados de toda actividad social, dedicándose los unos a limitadas pero constructivas labores pedagógicas particulares, otros a trabajos de instrumentación, investigación musicológica, y en general ninguno compuesto ni figuración musical social. Fin de cita. Las críticas se extienden hacia los distintos sectores musicales, desde la crítica periodística hasta el ámbito educativo. ¿Cómo pasa Barbacci de ser un crítico extranjero imparcial a ser una figura controvertida del ámbito musical de Perú? Algunas pistas las encontramos en los números de la revista, las que se ven reforzadas por el carácter polemista de Barbacci que hemos señalado a través de sus escritos durante su vida en Buenos Aires. De manera similar a la homónima argentina, la revista musical peruana es una revista breve, de unas 8 a 12 páginas por número, con una estructura relativamente fija, en la que se encuentran biografías musicales, en un principio de músicos extranjeros residentes en el Perú y de músicos peruanos, aunque hasta los últimos números publicará biografías de músicos argentinos, artículos sobre música de diversa índole, una sección de correo, una de obras y publicaciones recibidas, y una sección de efemérides que aparecerá solamente durante el primer año, por la obvia razón de no repetir la información durante el año siguiente, como afirma el mismo Barbacci. La pretensión de neutralidad de Barbacci desaparece rápidamente si analizamos la elección de las biografías publicadas. En un principio, todos los músicos biografiados eran extranjeros radicados en Perú. Así es como vemos que en los primeros 4 números aparecen las biografías de Teo Buchwald, Vicente Estea, Andrés Saz, Rodolfo Holzmann, y recién a partir del 5º número aparece, por ejemplo, la biografía de Teodoro Valcárcel, seguida de otros músicos extranjeros establecidos en Perú, con la biografía de Enrique Favaninzi, o de músicos peruanos con estudios en Europa, como Federico Gerdes. Aunque su posición es bastante explícita, se devela claramente en una carta personal que Barbacci le escribe a Nicolás Slonimsky, fechada el 6 de octubre de 1940, en donde incluye acusaciones de índole personal que van más allá de lo musical. Allí Barbacci escribe, cito: Sánchez Málaga es íntimo amigo de Carlos Raigada, que es el crítico musical del Comercio, o sea, el diario más importante y antiguo del Lima, al cual Raigada no pierde oportunidad de elogiarlo, y lo coloca a la cabeza de los músicos peruanos, como a Carpio, que también es amigo suyo. Muy confidencialmente, le informo que estos señores tienen amistades acusadas de pederastismo, morfinómanos, etc. Y usted sabe lo que son estas congregaciones entre sí, y cómo se defienden y apoyan. Tanto Lomía Robles como Valcárcel se hacen instrumentar sus obras porque ellos no saben. Además, Alomía Robles no compone ni siquiera la obra para piano. Escribe unas páginas de tema lo más sencillamente posible, y el instrumentador, Theo Holzmann, realizan todo el trabajo: desarrollo, armonización, instrumentación, etc. Luego habla de Carlos Valderrama, quien nunca es mencionado en la revista musical peruana, y le dice a Slonimsky: Carlos Valderrama es solamente autor de tangos, otras obritas populares, no se conoce de él nada serio. No conoce música, compone de oído y se hace pasar al papel sus producciones. Tiene pero mucha fantasía y disposición, es un audaz y hay que cuidarse de él. Fin de cita. La distinción de Barbacci es muy clara: los músicos académicos de valor en el Perú son extranjeros o tienen estudios en el extranjero, mientras que los locales parecieran no tener suficientes conocimientos musicales. Esto nos lleva a la discusión sobre la música nacional, por la que nos preguntamos: ¿es la de Barbacci una posición anti-indigenista? Como expone Raúl Romero en su análisis sobre el discurso de Rodolfo Holzmann, que supongo va a extender en su presentación, la posición del músico alemán residente en Lima partía de su mirada eurocéntrica, en donde la música de corte nacionalista lo que se propone es elevar a categoría de arte a las músicas vernaculares. Para ello, la música folclórica no debía copiarse de manera literal, sino que debía utilizarse como inspiración dentro de un marco técnico elaborado dentro de los cánones de la música europea. De ahí que Romero caracterice como antiindigenista la postura de Holzmann, quien se pronunciaba crítico de aquellos músicos indigenistas que componían obras con un carácter musical alejado del academicismo europeo. En este sentido, Barbacci sigue la misma línea que Holzmann. Es posible que Barbacci haya recibido críticas a su nacionalismo europeísta, ya que a partir del número de mayo de 1940 agrega como subtítulo de la revista la expresión que vemos acá en la diapositiva: el verdadero nacionalismo musical es el de los que enriquecen la cultura musical de la nación.
pero quizás sea importante relativizar ese antiindigenismo propuesto por Romero. Si bien es cierto que hay una posición clara respecto a los músicos que podemos nuclear bajo la denominación de indigenistas, hay un tipo de indigenismo que tanto Barbacci como Holzman reivindican. El término indigenismo es quizás inadecuado, y se debiera adoptar el término indianismo, que utiliza Alejandro Madrid para distinguir, en el caso mexicano, pero que es aplicable al caso peruano, entre un arte comprometido, es decir, indigenismo, y uno idealizado, es decir, indianismo, en donde se busca reconstruir una figura mítica del indio de la época de la conquista española que ya no existe en el presente. Podemos pensar entonces que la versión europeizada de Barbacci se propone simultáneamente como antiindigenista e indianista. Las polémicas de Barbacci no terminan allí, ya que en carácter de portador de la verdad, como repite en muchos de sus escritos cuando se defiende de sus enemigos, escribe un artículo con un planteo supuestamente cientificista, plagado de misoginia, titulado La inferioridad de la mujer y su reflejo en la actividad musical, que ayer el profesor Tello mencionó. Aunque el artículo parece desconectado de la problemática anterior sobre música nacional, en realidad forma parte de él. Así es como Julio Mendívil describe las conexiones entre indigenismo y femineidad que se presentan en los discursos de los años 40, cito: si en la musicología sobre los Andes de principios del siglo XX lo femenino era motivo de humillación y vergüenza, en la de mediados del siglo aparece como un problema, como algo que ponía en riesgo la imagen guerrera de la cultura incaica que empezaban a forjar autores nacionalistas, como algo que empañaba por consecuencia la virilidad de quienes la estudiaban, haciéndose por ello urgente expulsar cualquier indicio de feminidad del discurso musicológico. Fin de cita. En síntesis, y para concluir, podríamos decir entonces que la construcción de un nacionalismo musical elevado, según los estándares de la música europea, basado en un pasado incaico idealizado y viril, es lo que define el discurso musical de Barbacci en las páginas de la revista musical peruana. Su estilo polémico claramente lo llevó a hacerse enemigos en los ambientes musicales de los que participó, en busca de una verdad que para el autor se pretendía como única, pero que a la luz de los años nos revela su posición ideológica dentro de la historia musical de América Latina. Muchas gracias. Muy bien, Vera, muchas gracias. Y además muy respetuosa con el tiempo. Muchas gracias por esa deferencia. Queremos precisar además que esta mesa, la mesa correspondiente a hoy, corresponde al tema que hemos titulado Estudios sobre indigenismos. Y en esa misma línea vamos a presentar a continuación a Raúl Renato Romero, que está aquí a mi izquierda. Voy a presentarlo en las siguientes palabras. Él es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Etnomusicología por la Universidad de Columbia y doctor en Musicología por la Universidad de Harvard. Director del Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú de 1985 al 2017. Director de la Escuela de Música de esta misma universidad del 2009 al 2013. Presidente de la Comisión Organizadora de la Facultad de Artes Escénicas en el 2012 y coordinador académico de la especialidad de música del 2017 al 2019. Actualmente es director de la maestría en musicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California de Los Ángeles y en la Universidad Colgate del estado de Nueva York, Estados Unidos. En el 2005 ganó una beca Guggenheim y en los años 2005, 2009 y 2015 recibió el apoyo del programa de archivos en riesgo de la Biblioteca Británica. El tema que va a desarrollar a continuación el doctor Renato Romero es la visión colonizadora de los músicos indigenistas a través de una crítica musical eurocéntrica, supremacías culturales y racismo en Carlos Raigada, Rodolfo Barbacci y Rodolfo Holzman. Adelante, querido Renato. Muchísimas gracias, Marino, por la presentación. Bueno, antes de comenzar, quiero aclarar que esta ponencia es producto de una reflexión que todavía está en curso y que soy consciente totalmente de que se trata en algunos puntos de un tema controversial. En 1991, el aclamado compositor de la generación del 50
Edgar Valcárcel Arce, dio una entrevista al diario El Comercio de Lima que se tituló El indigenismo, una leyenda negra. Declaró en esa entrevista: el oficialismo del presente siglo y sobre todo para los músicos europeos afincados en el Perú, el creador marcado por el indigenismo es compositor con limitaciones técnicas, que sobrevive en la historia parasitariamente en orquestaciones de terceros. Edgar Valcárcel se refería a críticos como Carlos Raigada, Rodolfo Holzmann y Rodolfo Barbacci, entre otros. En este sentido, debo decir que Vera Volkovich acaba de dar un magnífico boceto de Rodolfo Barbacci, de manera que yo solo voy a mencionar un par de cosas sobre él, ¿no? Pero sí más sobre los mencionados Raigada y Holzmann. Los tres, establecidos en Lima y en influyentes medios e instituciones, escribieron sobre la historia de la música peruana desde un enfoque europeísta que consistía básicamente en comparar los logros de los grandes genios de la música clásica europea con los músicos indigenistas, haciendo parecer a estos últimos como versiones disminuidas de los grandes creadores del panteón europeo. Lo hacían amparados en que los indigenistas escribieron principalmente para piano o para piano y voz y no practicaban la orquestación de tipo sinfónico que era considerada por estos críticos como el requisito indispensable para ser aceptados dentro de lo que ellos consideraban el prototipo del compositor mencionado, consumado. Estos críticos oficiales nunca intentaron contextualizar la trayectoria de los indigenistas dentro de su sociedad y de su entorno, y no tomaron importancia al hecho que la Orquesta Sinfónica Nacional recién se fundaría en 1938, casi al final del periodo indigenista, siendo muy difícil hasta ese entonces para cualquier compositor congregar a músicos independientes para llegar a los números requeridos con el fin de interpretar una partitura sinfónica. Pasaron por alto también que, a pesar de que no existía en el Perú de aquel entonces una orquesta estable para estos menesteres, puneños como Teodoro Valcárcel y Mariano Béjar Pacheco sí habían escrito sendas obras sinfónicas, algunas de las cuales llegaron a presentarse con particular impacto en importantes teatros de Lima. Por factor de tiempo no menciono ni pongo aquí copias de estas partituras que existen ya inclusive digitalizadas y en donde se nota, ¿no?, que son partituras completas para orquestas muy extensas en cuanto a la instrumentación sinfónica de ellas. En sus escritos, Rodolfo Holzmann dejaba muy en claro esta visión descalificatoria de los músicos peruanos indigenistas e incluso citó específicamente a algunos compositores indigenistas criticando su falta de técnica y de una adecuada formación musical. Abro comillas, faltándoles la educación musical indispensable como punto de partida, músicos como Alomía Robles, Teodoro Valcárcel, no lograron imponerse en la creación musical más allá de varios ensayos con los que probaron su disposición. Siendo Holzmann uno de los músicos críticos e historiadores más influyentes desde su llegada al Perú en 1938, sus puntos de vista fueron tomados como una verdad oficial y pocas veces cuestionados, con excepción de los propios miembros de la generación afectada. Su posición como miembro de la recientemente formada Orquesta Sinfónica Nacional y profesor del renovado Conservatorio Nacional de Música, y además de provenir de un país con gran prestigio en las artes musicales como Alemania, le otorgó aún más autoridad a su juicio crítico. Pero quizás es el elemento más dañino y de mayor durabilidad de esta leyenda negra a la que se refería Edgar Valcárcel, es la supuesta falta de técnica del compositor indigenista.
el que Holzman se encargó de difundir convincentemente, aprovechando su prestigio como docente de gran reputación y autor laureado de textos académicos. Otros críticos, como Carlos Raigada, un influyente autor que llegó a escribir en los más importantes periódicos y revistas de Lima, y autor de importantes publicaciones académicas sobre la música peruana en las décadas del 40 y 50, reforzó los prejuicios de Holzman, a los que añadió juicios de valor subjetivos en los que calificaba la práctica de recopilación de campo, por ejemplo, de los indigenistas, las referidas como captaciones, como un vicio, y de su elaboración artística como una adulteración irresponsable, que devenía en la composición de triviales cancioncillas. Raigada incluso llegó a hacer una distinción entre lo que él llamaba folclor creación y folclor imitación, considerando en esta última categoría composiciones que en su opinión eran simples recopilaciones arregladas para piano y escritas en partituras, de aquellas en que predominaba una elaboración más allá de los motivos andinos, dentro de un estilo que él entendía como más europeo, al que él adscribía una cualidad de científico. Decía, surgen numerosos folcloristas, simples recopiladores de afición, rara vez músicos científicos, rara vez, que por este simple hecho de curiosidad, más bien arqueológica que musical, se hacen llamar compositores. Finalmente, Rodolfo Barbacci, una cita muy rápida, por lo ya dicho acerca de la excelente exposición de Vera, músico de origen italiano, nacido en Argentina, editor de la Revista Musical Peruana y otras publicaciones académicas, promovía la idea de que la música peruana nacionalista, basada en motivos andinos, a la que llamaba folclorista, no tenía las condiciones estructurales para llegar al nivel de la música clásica europea. La línea que establecía Barbacci era la misma que Holzman, la comparación de músicos locales con los grandes maestros del panteón europeo. Aunque no los mencionaba directamente, Barbacci estaba aludiendo principalmente a los compositores indigenistas, ya que se refería a su supuesta falta de estudios musicales institucionalizados en un conservatorio o escuela afín. Y habiendo sido el Conservatorio Nacional de Música de Lima recién refundado, no digo fundado, sino refundado, como una escuela de altos estudios musicales en 1946, los músicos de principios de siglo se habían formado con profesores particulares. Por supuesto, no soy yo el único en cuestionar la autoridad de los críticos oficiales con respecto a la calidad de la obra musical indigenista. Aparte de Edgar Valcárcel, Enrique Pinilla, en su informe de la música del Perú, ya mencionado antes en este seminario por el profesor Tello, como una de las obras fundamentales en la musicología peruana, afirma, pero años después, que las obras de Teodoro Valcárcel fueron reinstrumentadas por Holzman, sugiriendo que el autor había escrito las partituras originales de su orquestación. Hago hincapié que Pinilla usa el término reinstrumentadas, no habla de orquestadas o reorquestadas por Holzman, sino reinstrumentadas. Pinilla se hace la obvia pregunta de por qué Holzman sintió la necesidad de reorquestar las partituras originales de Teodoro Valcárcel. Y leo lo que dice literalmente Pinilla en Informe de la Música del Perú. Abro comillas, en casa de Alicia de Valcárcel, viuda del compositor, hemos visto partituras orquestales manuscritas del maestro puneño y pensamos que sería muy interesante poder escuchar las versiones originales para poder compararlas con las efectuadas por Holzman y Berger, que fue otro músico de la Sinfónica que también orquestaba a veces junto con Holzman partituras de los indigenistas. Esta cita es sumamente interesante
porque lo que nos indica es que cuando las lee Pinilla, estoy pensando seguramente en la década de los 80, 90, cuando Pinilla ya era un compositor de renombre, no había podido escuchar él las partituras originales, ni siquiera una performance de ella, ¿no? Y por lo tanto se hace esta pregunta que para mí tiene muchísimo significado, ¿no? Enrique Pinilla sentía la necesidad de poder comparar las orquestaciones originales de Teodoro Valcárcel con lo que había hecho Holzman, ¿no? Y eso yo creo que debe resonarnos mucho en nuestros oídos cuando pensemos sobre estas temáticas. ¿Cómo explicar entonces la actitud casi despectiva hacia lo andino de la crítica musical oficial? Debo confesar que siempre sentí un racismo no solo latente, sino manifiesto en los textos de estos críticos. Pero no pensaba que podía mencionarlo, y menos denunciarlo. Al igual que la antropología moderna, léase de Boas en adelante, pensaba que debía interpretar aquel supuesto racismo como una señal de mera ignorancia, por lo cual lo más apropiado era pasarlo por alto. En efecto, la antropología del siglo XX decidió distanciarse del concepto de raza para diferenciarse de la antropología física que lo enfatizaba de manera central y no siempre de una manera imparcial. Y terminó evadiendo el concepto, hasta incluso dejando de mencionarlo, como una forma, curiosamente, de luchar contra ese racismo. Más bien desarrollaron el concepto de etnicidad, concepto que dejaba de lado la raza exclusivamente, la raza en sí, para concentrarse en lo ideológico y cultural. El razonamiento era que si se reconocía la existencia de razas, eso nos acercaba peligrosamente a un discurso racista. Por lo tanto, era mejor prescindir de nombrarlas, lo cual constituiría una posición de avanzada, lo contrario al racismo. Pero si bien en la academia se podía evadir el concepto de raza, la sociedad misma continuaba siendo racista y las instituciones académicas, como parte de la sociedad, sí tomaban en cuenta la raza y a menudo caían en prácticas y políticas racistas. La carta que la doctora Danielle Brown envió hacía 2 años atrás a la Sociedad de Etnomusicología de los Estados Unidos, en donde denunció que tanto esta institución como la disciplina entera de la etnomusicología norteamericana estaba copada por un racismo soterrado, pero a veces abierto, y que tenía prácticas racistas tanto laborales como académicas, me convenció que, en efecto, la mejor manera para entender esta alergia a lo andino de la crítica musical oficial era reconocer abiertamente su racismo. Danielle Brown denunció que en la Sociedad de Etnomusicología de los Estados Unidos, la mayoría de sus miembros eran blancos que estudiaban a poblaciones no blancas, acompañando su afirmación de cifras y estadísticas irrefutables. Era una realidad obvia que todos conocían, pero por las razones anteriormente citadas, nadie se atrevía a mencionar, por el temor de llamar la atención a un concepto de raza que se suponía debería ser ocultado e ignorado. Denunció también que por ello la disciplina de la etnomusicología en los Estados Unidos estaba impregnada de una visión colonialista, de un afincado eurocentrismo y que mantenía sobre todo el llamado privilegio blanco. Es decir, no solo denunció una mentalidad racista, sino la práctica racista de privilegiar a los blancos a la hora de conseguir los mejores trabajos académicos, de publicar en revistas de prestigio, en ganar los mejores sueldos, inspirándome en el coraje de Danielle Brown, pero sobre todo en los recientes trabajos de colonización cultural, que son muchos, demasiados para poder citarlos en esta breve exposición, y dejando de lado la costumbre de la antropología moderna de ignorar la existencia de las razas, distintas y ubicadas en distintos planos de la estructura social, me atrevo a decir que yo sí noto un racismo soterrado, pero innegable, dentro del discurso de los críticos musicales antes mencionados, Holzman, Raigada y Barbache.
estaba presente cuando se les llamaba folcloristas a los compositores andinos que hacían música indigenista y compositores a los que preferían crear siguiendo una estética europea sin elementos locales. Esto está un poquito confuso, quiero aclarar. Se les llamaba folcloristas a los compositores indigenistas y compositores a los que hacían una música de carácter europeísta, con lo que ellos sí estaban de acuerdo. Estaba presente en sus textos, cuando se les negaba a los primeros el dominio de la técnica musical y cuando se alababa a los segundos por tener una educación privilegiada en conservatorios europeos. Estaba presente ese racismo soterrado cuando se invisibilizaba por completo a los compositores de provincia, especialmente a los de Cusco y Puno, a los que hago hincapié en esta reflexión, mientras que inundaban sus escritos con las fotos y biografías de músicos de buena presencia, un término mío, como Federico Guerdes, Vicente Estea, Theo Buchwald. Raigada describe al distinguido caballero limeño y compositor José María Vallerriestra como, abro comillas, un hombre fino y culto, caballero limeño y compositor que había viajado 2 veces a Europa. Mientras que Raigada exaltaba que Vallerriestra había ido 2 veces a Europa, ignoraba por completo el hecho que Teodoro Valcárcel había hecho lo mismo, ¿no? Y que Alomía Robles había vivido 13 años en Nueva York, la capital del mundo. Yo me pregunto si hubiera descrito Raigada a Valcárcel o a Alomía como hombres finos y cultos. No lo creo. No olvidemos que el término de decencia ha sido un término diferenciador y totalmente subjetivo relacionado a las buenas costumbres y a la dignidad de las personas, tanto en la costa como en la sierra del Perú, para dominar a las altas clases sociales urbanas. El hecho, dicho brutalmente, era que los que siempre estaban bien considerados por la crítica capitalina eran los grandes señores limeños y blancos, y los que recibían los peores agravios y crítica negativa eran de provincia y de rasgos indígenas, con poquísimas excepciones, como Teodoro Valcárcel y Alomía Robles, que sí los mencionaban ellos, están inclusive en los artículos de Barbachi, quienes ya habían logrado, Valcárcel y Alomía, ser famosos en los mejores círculos de la sociedad limeña de aquellos años y no podían ser fácilmente ignorados. Soy totalmente consciente que vincular a críticos musicales, no solo respetados sino venerados por muchos, con posiciones racistas podría parecer insensible y quizás hasta excesivo, pero debo aclarar que me baso en sus textos escritos sobre crítica musical y no en sus publicaciones académicas, como en los importantísimos catálogos de Holzman o la guía musical de Raigada, que son hitos muy positivos de la musicología peruana y de lectura obligada. Ese es uno de mis descargos. Y debo reconocer que desde la otra orilla se podría argumentar que su apuesta por un arte europeo universal no se debió a la discriminación racial, sino a su identificación ideológica con un proyecto de Estado criollo y liberal que había dominado al Perú desde el siglo XIX y que solo entró en crisis justamente a principios del siglo XX ante el auge de corrientes socialistas, anarquistas, apristas e indigenistas. En efecto, el proyecto de Estado criollo y liberal con el cual nació la República Peruana no incluía la herencia andina como parte de su diseño de nación, y más bien abogó por la integración de lo indígena en este nuevo modelo de Estado basado en cimientos europeos. En este sentido, la vocación eurocéntrica de los críticos oficiales no estaría solamente basada en la raza, sino en una ideología política. Y el hecho que sus halagos recaían más en músicos blancos y bien ubicados en la sociedad limeña y sus diatribas en músicos de origen provinciano eran solamente una lamentable coincidencia. También se podría ubicar su posición dentro del contexto de la polémica creativa entre universalismo y localismo.
tal como se manifestó, por ejemplo, en la polémica entre Cortázar y José María Arguedas, y que es una discusión que se repite a través del tiempo y corrientes artísticas. Cortázar despreciaba a los autores que no habían emigrado a Europa, que se habían quedado en su terruño, porque arguía no tenían una visión global, definiéndolas como parroquiales y aldeanas, y que tenían falencias culturales, porque estaban encerrados en su propio país y no tenían una adecuada visión del mundo exterior. Según Cortázar, los autores nacionalistas preferían los valores del terruño a los valores a secas, definiéndose a los universales. Cortázar no se iba por las ramas y afirmaba abiertamente que solo viviendo en Europa podría uno descubrir la esencia de lo latinoamericano y conseguir una visión global de la historia, una perspectiva universal que solo tenía el viejo mundo. Y por último, se podría argumentar que el racismo subyacente en los textos escritos de los críticos musicales que he tratado en esta ponencia era simplemente el producto de la influencia del pensamiento evolucionista cultural, la posición dominante de la época, la cual ponía a la civilización europea en la cima de todas las demás sociedades del mundo, y que la superioridad racial, cultural y social que ellos transmitían en sus escritos era, por lo tanto, el estándar de la época. Lo más probable es que fuera una combinación de todo lo anterior, pues todo está conectado. La creencia en un Estado de base europea, criollo y liberal, sin lugar para lo andino, obviamente incluía el elemento de la raza entendida en su sentido biocultural, es decir, la raza entendida no solo biológicamente, sino también construida en parte social y culturalmente. La creencia en la universalidad de los valores europeos en perjuicio del desprecio al localismo y provincianismo. La obsesión por creerse europeo y no indio, tanto en sentido cultural como racial, pues todo formaba parte de un solo paquete. Este bagaje ideológico, esta visión colonizadora, explicaría el racismo, el cual dominó la visión y el imaginario de la crítica limeña, blanca, formada por hombres finos y cultos, como diría Arraigada, y que finalmente se constituyó en una de las principales armas de dominación cultural que sirvió de mucho para crear esa leyenda negra que tanto afligía a Edgar Valcárcel y que, como Enrique Pinilla había visto sin prejuicios en las partituras originales de los indigenistas, y sabía muy bien que esta leyenda negra era solamente un artificio. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Renato. Además, ahora que mencionabas el tema de Cortázar, recordábamos también la importancia que tuvo esto en la polémica con José María Arguedas, ¿no? Que por supuesto también tuvo connotaciones musicales. Y nos parece importante además la continuidad entre los temas que había abordado hace unos minutos Vera Volkovich y ahora lo que plantea Renato Romero. Y vamos a seguir en esa continuidad con Omar Ponce Valdivia, también presente aquí en la mesa esta mañana. Él tiene como tema Andinas y Peruvianas, ambivalencia y transcontextualidad en la obra musical de Víctor Echave Cabrera, Puno, 1891, Lima, 1963. Omar Ponce Valdivia es músico, compositor y musicólogo, titulado como artista músico en la especialidad de piano y con estudios de antropología. Magíster en artes con mención en musicología por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile. Como línea de investigación aborda procesos intertransculturales de la música, enfocando aspectos de la estética y performance. Conferenció en congresos musicológicos en Perú, Cuba, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, México y Japón, y condujo seminarios de aprendizaje musical en diferentes instituciones de Perú y América Latina. Actualmente
Omar Ponce Valdivia es docente y coordinador de la carrera profesional de musicología de la Universidad Nacional de Música en Lima, Perú, donde dirigió el Centro de Investigación, Creación Musical y Publicaciones, CICREM, y fundó la revista ANTEC, Revista Peruana de Investigación Musical. Así es que muchas gracias, estimado Omar, y adelante, que tienes el uso de la palabra. Gracias. Ya. Muy buenos días. Quiero también hacer de mi parte un agradecimiento por la invitación a este evento tan importante. El día de ayer lo he seguido mediante la pantalla, como es esto que dice la nueva normalidad. Y el día de hoy que estoy presente, quiero de todos modos absolutamente concordar con la comisión organizadora de que es muy importante hacer este tipo de espacios en nuestro país, ¿no? Se ha sentido varios años la ausencia de un momento de presentar nuestros avances, y quería sobre todo manifestar eso, ¿no? Total acuerdo con esta iniciativa, y la cual alabo. Bueno, el día de hoy yo quiero hablar de un compositor, ya que estamos hablando de estos movimientos que tienen que ver con estos deslices en la concepción de la música, ¿no? Respecto también a la posición de la etnicidad, a las posiciones culturales y a estos difíciles procesos por los que pasan o están pasando y han pasado en nuestros países. Como ustedes han podido ver en las ponencias anteriores, siempre se menciona un poco el documento, ¿no? Lo que está escrito, lo que en la historia encontramos. Y precisamente este es un caso que viene diferente. Se trata de un compositor de que no hemos escuchado, ¿no? Hay muy poco dato de él. De hecho, no hay mucha música de él. Tampoco podríamos afirmar que ha sido un compositor que ha producido tanto. Pero interesante, creo yo, su música y su producción, como para hacer una lectura también del otro lado, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo en los pueblos pequeños con esta música que se debatía efectivamente entre folclore, entre lo erudito o lo académico, o qué? Pero ¿qué iba pasando con esto en la periferia? Creo que esa es una parte muy importante que se puede ver en este compositor. Bien, Andinas y Peruvianas, ambivalencia y transcontextualidad en la obra musical de Víctor Echave Cabrera. Bien, como ustedes pueden ver, el músico Víctor Echave es un músico claramente inquieto, ¿no? Claramente con una intención diferenciadora, podríamos decir, sea para lo futuro o tal vez mirando hacia el pasado, con un instrumento fuera de la convención, dentro de los cánones de su tradición. Por otra parte, la música que hacía él estaba también encaminada a los conjuntos populares, como estamos viendo el caso de una estudiantina puneña. Esta foto la he puesto para ver un poco la conformación y el componente también social. Casi siempre la mujer es cantora, por ejemplo, y viste con traje indígena, como hace un rato comentaban, personas de tez blanca, ¿no? Entonces es parte de esta tradición, digamos, de cierta reconstrucción de algunas raíces musicales tal vez de origen indígena, pero es interesante, vamos a ver a lo largo de la ponencia, cómo se daba una dinámica muy particular dentro de un pueblo pequeño como el pueblo de nacimiento, de este músico quien, a pesar de que había viajado, había salido de su pueblo, de hecho para aprender la teoría de la música, regresa y hace su actividad musical en su tierra natal. Tal vez para escuchar un poco esto que estoy hablando podemos poner el link, un minuto y medio, y escuchar una obra de él. Ah, ya. Si puedes comentar encima. Ajá, ok. Bien, en este caso es una grabación hecha por una estudiantina, es decir, preparémonos a que el sonido es dentro de lo que se podría decir tradicional, puesto que hay música
hecha por él, que más bien es para piano, para orquesta, ¿no? O para conformaciones de cámara. Es difícil encontrar grabaciones. De hecho, esta grabación no precisamente corresponde con una andina y con una peruviana, sino una cantuta, así él llamaba a sus géneros musicales, pero de todos modos lo he puesto para hacerse una idea de la creatividad de este compositor. Sí, muy bien. Una textura musical bastante elaborada, digamos, a nivel de la textura, el contrapunto, pero como él proyectaba esas sonoridades en los instrumentos de uso local, ¿no? En este caso con las mandolinas, guitarra, guitarrón y el acordeón. Bien, pasamos ya al siguiente. Vamos a conocer primero al músico, don Víctor Echave Cabrera. Es importante, he seleccionado 4 aspectos de su vida que nos pueden dar un panorama sobre su producción. En principio, tener en cuenta su desarrollo como músico amateur. Él se consideraba autodidacta de la música y de la composición. No obstante, como dije hace un rato, había estudiado la teoría musical en la ciudad de Arequipa, pero regresando a su localidad, él quedó con esa teoría, es decir, no tuvo más acceso a mayores estudios, pese a que en algún momento del relato también se idealiza que él fue a España y cosas así que en las realidad no han ocurrido, ¿no? Como es en estas tradiciones, él era un músico multiinstrumentista. Parece que don Víctor también se jactaba de tocar varios instrumentos y se dedicaba a enseñar los instrumentos. Y sobre todo, en voz de algunos de sus discípulos, como por ejemplo Augusto Siancas Delgado, enfatiza que él siempre imprimía en sus alumnos esto del amor al arte, ¿no? Y esta es una condición muy típica del amateur, ¿no? De que él enseñaba sin cobrar y también enseñaba eso a sus alumnos, puesto que él tenía otro oficio, digamos, para la subsistencia. Como músico local, don Víctor nació en Ayaví, una localidad de Puno, en el año 1891, o sea, a una década del cambio de siglo, y es un tema muy importante que vamos a ver más adelante. Es una localidad de población quechua hablante e hispanohablante, una localidad de amplia tradición en la práctica musical, un lugar donde coexisten varias prácticas o varias formas de práctica musical, de modo que la música es parte del cotidiano, digamos así. También importante esta localidad por ser un centro de circulación intercultural, dado que ahí se realizaba la feria de intercambio entre los productos que se traían de la región de Arequipa, de Bolivia y de Cusco, y además por tener una importante estación del ferrocarril del sur, que efectivamente unía Arequipa, Juliaca, Puno y Cusco, y estaba en una suerte de lugar intermedio, ¿no? Bien, todos esos factores hacen que este pueblo haya tenido que recibir diferentes músicos, ¿no? Diferentes músicas. Don Víctor era un hombre de leyes, se había graduado en leyes en la Universidad de Arequipa en 1921. Se consideraba, por tanto, un peruano del centenario patrio, ¿no? En partes muestra su patriotismo, esa su búsqueda de nacionalidad, de peruanidad, diríamos con más precisión. No obstante, en ese marco de leyes, pues su profesión era notario, ¿no? Se desenvolvía como el notario de la localidad hasta el momento de su muerte. De modo que su actividad musical era algo que él lo hacía efectivamente por amor al arte. Yendo a su ser artístico,
es evidente que había algo que se preguntaba don Víctor, ¿no? Lo andino, que cómo podía él definir esa cualidad andina en su propia creación, y también cómo él podía definir lo peruano, ¿no? Y tal vez de ahí el nombre que él les pone a dos músicas, tal vez para él estaba convencido que él había creado estos géneros musicales, uno llamado andinas, o andina, andina número 1, número 2, número 3, y otro género llamado peruviana, ¿no? Peruviana 1, 2 y 3 para guitarra. Entonces este trabajo trata de escudriñar un poco el análisis musical, qué es lo que quería transmitir con estas ideas de andina y peruviana. El siguiente, sí. En cuanto a la música, en su condición de amateur, evidentemente escribió obras para piano y canto, como hace un rato se dijo, ¿no? Muy de esta época. También música para conjuntos de cámara, digamos así, de diversos ensambles, con predilección más bien por la forma suite. Es decir, él hacía suite integrando danzas andinas, por ejemplo, una introducción, un pasacalle, una marinera, una cachua, una cantuta, ¿no? Las diferentes músicas andinas las integraba en una suite. Y obras para guitarra, entendiendo que era su instrumento predilecto, pero lo interesante es que para guitarra extendida, un instrumento, como han visto al inicio, que él llamaba la echavina, por su apellido evidentemente, o también guitárfono. Se sabe que hizo unas actuaciones en Radio Nacional de Lima, ya en la última etapa de su vida, hacia 1858, pasado el 60, ¿no? Y que estas actuaciones habrían sido grabadas. Por entonces él habría venido solo porque habitualmente tocaba con su familia, como veremos más adelante. Bien, el músico local proyectó su creatividad desde la periferia hacia la urbe puneña. Aquí radica un poco lo distinto a los músicos antes vistos. Él no se fue a vivir a la capital del departamento, sino que más bien él era requerido desde diversas provincias el viajar, dar clases, ¿no? Desde su localidad. Y su condición entonces de músico popular era más que por ser muy conocido, era porque él sabía y gozó en vida de ser el creador de los buenos más emblemáticos de su localidad. En ese sentido la gente lo consideraba un músico muy popular. En el contexto sociopolítico, 1921, como dijimos, el primer centenario de la independencia, se agudizan las cuestiones sobre identidad, ¿no? A 100 años de la independencia, los músicos tenían una piedra en el zapato con este tema de la identidad. ¿Qué sería la música peruana? ¿Qué sería lo peruano? Existían frecuentes celebraciones cívicas donde tocaba él junto a su familia. Era tradición en la ciudad hacer veladas, por ejemplo, veladas familiares. Don Víctor dice que tenía en su casa un salón al estilo del salón decimonónico, con instrumentos musicales donde tocaba él junto a sus familiares, concretamente a sus 6 hijos. Bien, veladas de tipo salón y actuaciones esporádicas en teatros y en radioemisoras. En cuanto a la parte estética de su música, andina número 1 les ponía de esa manera, ¿no? Como el minuet de Bach, ¿no? El minuet número 1, minuet número 2, ¿no? Andina número 1, número 2 han sido escritas para piano y canto y al parecer refieren al arraigo nativo. Los temas de andina son básicamente huaynos, ¿no? No sabemos si precisamente él compondría estos huaynos o también recopilaría, dado que Andina 1, que en un rato vamos a escuchar, también es una melodía que está en otras danzas de Cusco, por ejemplo, y que aparece escrita entre los huaynos de Cusco de Josafat Roel Pineda con otros títulos. Bien, sea como fuere, lo que hacía Echave es darle un carácter más asolonado para canto y piano. En cambio, peruviana, tiene la peruviana 1, 2 y 3, están escritas para guitarra y refieren más bien a un sentir modernista, ¿no? Del siglo XX. ¿En qué sentido? Vamos a ver más adelante una partitura, la búsqueda de la innovación, ¿no? Así como es un 2/4, pero él trata de no parecer evidentemente una música muy andina, sino más bien de hacer notar una especie de innovación, ¿no? Por ejemplo, alternando una escala pentafónica
con un pasaje diatónico y con el uso de su instrumento, ¿no? Quiere decir, extendiendo el rango convencional de la guitarra. Vamos al siguiente. Ambivalencia y transcontextualidad. La provisión estética entonces de andinas, peruvianas y otros géneros musicales que circulaban transcontextualmente entre universos distintos y múltiples de recepción y praxis musical. Vamos a ver cómo él estaba muy interesado en que sus obras, como el caso de Andina, no solo fuera una música de salón y de concierto entre piano y canto, sino que fuera también una música para la participación de los obreros en las veladas, ellos cantando a partir de la misma partitura, como vamos a ver. La partitura entonces está planteada con instrumentación separada del cancionero, ¿no? Y esto indica que era para el uso de músicos lectores de música, el caso del piano y el cantante o la cantante si lo hubiera, pero también era para el uso de cantores no lectores, es decir, del pueblo que iba a estas veladas. Los alumnos suyos comentan que solía llamar al público alrededor del piano y hacer que todos lean de la misma partitura la canción, ¿no? Sin saber leer música, pero que canten, ¿no? Esa era su forma de hacer participación. Entonces, sus partituras están planteadas de esa manera para usar todos juntos o bien en situaciones performativas distintas, sea con fines artísticos, por ejemplo en un concierto, o con fines sociales como un cumpleaños, una fiesta de casa. Es decir, las obras tenían una ambivalencia. En cuanto al título de sus obras, Andina I es el título formal, ¿no?, de partitura de una pieza, que tiene el otro título que es Los Rodeantes, que es el título alusivo, es decir, el título que saca del texto, ¿no?, alude al texto, a la lírica de la canción. Rodeantes, al parecer, eran los personajes que cuidaban las haciendas del patrón, por lo que dice la letra. Entonces el pueblo cantaba esa parte, ¿no?, a partir de la misma partitura, como digo. Cantuta, otro título puesto a otro de sus géneros musicales, es un movimiento allegro de suites, ¿no?, generalmente lo ubica en el cuarto movimiento, y que en el caso del Cantuta 4, por ejemplo, es el mismo tema de un huayno popular llamado culquito, ¿no?, un huayno no solo cantado, sino hasta bailable. Entonces se podría decir que una misma obra transita múltiples contextos de práctica y distintas musicalidades, dado que estaba destinado a la gente que lee música y la gente que no lee música. Podría tocarse en el piano y voz, como podrían leer los instrumentistas de la estudiantina a partir de la de la partitura del piano. Siguiente. Vamos a ver entonces Andina I. Esta es la publicación hecha por él mismo. Como pueden ver, la letra no está puesta como lyrics de voz, sino está separada, ¿no? La letra está separada. Se dice que el mismo Víctor había montado una especie de imprenta de partituras en Nayabiri, y eso está indicado al final de la primera página, unas letras pequeñas que ya no se llega a ver, ¿no?, que él hace constancia de sus derechos, de ser no solo el compositor, sino el que escribe y el que hace la impresión de la partitura, ¿no? Bien, para ver un poco lo que hay acá, si podríamos ir viendo gradualmente. Sí, todavía no. Primero, un clic normal. No, todavía no el audio. Ahí, allá. El tema en sí es un tema pentafónico, como pueden ver después de una introducción, en do menor. Interesante que es muy cuidadoso con la escritura de las ornamentaciones, que es lo que al parecer él quería que se haga como una distinción de lo andino propiamente, ¿no? Abundante ornamentación. Y luego se puede ver un fragmento de un interludio pianístico pequeño, que evidentemente es pianístico, no es temático, y este sirve para la reiteración de la frase A, luego nuevamente el interludio para entrar a la frase, al tema B, que sigue siendo pentafónico, sigue con la misma construcción un interludio, y viene aquí una importante sección pianística, digamos así, casi una fantasía, una parte que uno siente que la música se fue a otra cosa. Y eso es muy importante, ¿no? El tema de la fantasía, que tiene mucho que ver con el romanticismo, ¿no?, con esta ruptura de lo que ha sonado antes, ¿no?, con esa expectativa de jalar un poco la atención de las personas. La esposa de él también era pianista, una de las hijas también fue pianista,
Entonces posiblemente, muy posiblemente esto se tocaba como está escrito en sus veladas. Consiste esta sección pianística en una extensión del interludio pianístico que presentó al inicio. Entonces luego entra un siguiente tema, el tema C, que en contraposición a la primera parte es un tema más bien diatónico, ¿no? Y con interludios pianísticos. Bien, ahora sí podríamos escuchar un fragmento al menos. Bien, una parte del piano, ¿cierto? Yendo allá a las conclusiones, de repente para ver la parte de la peruviana, no haber mucho tiempo, o muy rápidamente, si podrías darle clic a varias, sí, hasta ahí, una más. Ya, perfecto. Estoy señalando en círculo algunas notas que no están en la guitarra convencional, ¿no es cierto? La primera aparición misma, un re más grave en la guitarra, ¿no? En la parte del tema un mi, pero es un mi bemol, entendiéndose que no está en la sexta cuerda de la guitarra. En el penúltimo sistema, ¿no? Un do que tiene la indicación de octava baja, ¿no? Entonces, toda esta innovación un poco del espectro de sonidos y de armónicos tiene que ver con el uso de su instrumento, ¿no? Solamente podía producirlo en su instrumento. Y al parecer esa es parte de su expectativa como de lo peruano también, ¿no? Una especie de innovación, una cosa no tan andina, por así decir. Quisiera ir ya a las conclusiones, sé que estoy un paseadito, poquito pasado de tiempo. Bueno, hemos visto la foto de Martín Chambis, si por favor me dan uno menos, ¿no es cierto? Aquí esta foto la tomó Martín Chambis, que además nació el mismo año, 1891, vivió 10 años más que él, a 1973, le llamó Orquesta de la Familia Chávez. Están los 4 hijos que por entonces hacían música, violonchelo, flauta travesa, por entonces de madera, guitarra y violín. Y el detalle de las 2 niñas pequeñas, que evidentemente no hacen música, pero es un detalle importante, fíjense si lo agrando, ¿no? Que les pone un siku a cada una, ¿no es cierto? Entonces hay una proyección importante dentro de la cultura, ¿no? El arraigo también de la música. Sí, bien. En la creatividad musical de Chávez se puede ver y escuchar el deseo de pertenencia a un ámbito local que, ante la coyuntura del cambio de siglo y la celebración del primer centenario de la independencia, proyectaba su presencia a lo nacional y tempranamente ya a lo global. La posible recopilación de melodías tradicionales para la elaboración de las andinas, así como el uso de un anglicismo para la denominación de peruvianas, pone de manifiesto el paradigma de modernidad imperante en las primeras décadas del siglo XX, bajo el cual se configuraron diversos géneros musicales de carácter nacional en el Perú y América Latina. La multiplicidad de espacios musicales en que fue recibida la producción de Chávez y su aparente no contrariedad ante asunciones de identidad
Neutraliza la presunción de dicotomías en la praxis musical, tales como culto popular, académico empírico, local, nacional. La traslación de la música por diferentes contextos y su consiguiente variación deja ver las múltiples condiciones de uso y valor que puede alcanzar una música local. Finalmente, andinas y peruvianas condensan un importante proceso musical que articula la definición de lo nativo con la construcción sonora de lo nacional, proceso en el que los mismos músicos locales han tenido un rol protagónico, aún accionando lejos de cierto posicionamiento artístico y académico. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bien, bueno, los invitamos a participar a través del chat. Hay una sección donde ustedes pueden hacer sus preguntas. Y voy a propósito de eso, hay una pregunta aquí, habiendo terminado esta sección de las exposiciones, hay una pregunta para Vera. Dice, ¿dónde se encuentra el original de la revista musical peruana de Barbachi y dónde se puede leer? Bueno, por suerte está toda la revista digital en Google Books. Así que la pueden buscar en internet y la pueden leer completamente. Y quería hacer ya que me toca hablar a mí, quería hacer un comentario a partir de las ponencias que escuché, ¿no? Recién, y también para problematizar un poco más este tema de lo que decía Raúl del racismo y de los indigenismos, y lo que mostró Omar de cómo pensar, ¿no? el indigenismo también, ¿no? Desde esto del modernismo vinculado a las peruvianas, que digamos los discursos racistas también estaban intrínsecos en los propios músicos folcloristas. No solamente el discurso racista viene de los blancos ¿no? Extranjeros que venían, sino que hay un discurso científico que también replican los mismos folcloristas. Yo pensaba, por ejemplo, hay un relato de Alomía Robles cuando él cuenta cómo escuchó su primer huayno, ¿no? Y él es curioso porque Alomía Robles, él dice haber sido hijo de madre indígena. Yo digo, debe haber escuchado su primer huayno desde chico. Y él lo relata de una manera muy romántica, cuando él está haciendo su trabajo de estudio con los primeros indígenas que se encuentran, ¿no? en sus viajes. Quiere decir que este discurso, ¿no? científico, ¿no? de estas músicas de estas otras personas, ¿no? Y este modo de entender la ciencia racista, ¿no? Pero que también la replican digamos, se replica a distintos niveles sociales y culturales, me parece. Nada, quería preguntarles a Raúl y Omar qué piensan de eso, cómo lo piensan ellos. A la observación de Vera, y es que a mí me parece muy urgente repensar los discursos justamente a través de esa mirada, no solamente en relación al racismo, sino también al sexismo y también al clasismo, ¿no? Me parece que lo que nos comentaba Vera, por ejemplo, hay una visión realmente de hombre como normalidad, ¿no? Que determina cómo se va a hablar de la música, que se determina cómo se va a hablar de la cultura, ¿no? Y esto, como dice Vera también, lo he visto mucho en el tema que yo trabajo sobre Ayacucho, como al interior de la escena musical ayacuchana se reproducen los esquemas de racismo contra los que los mismos intérpretes están luchando, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos representantes de la música urbana, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era muy joven y empezaba a tocar música indígena, me decían, acá no toques choladas, no toques chutadas, ¿no? Que son términos profundamente despectivos, ¿no? Y eso me decía la misma gente que ha tenido una gran labor defendiendo las culturas populares, defendiendo inclusive a los sectores indígenas, ¿no? Entonces, me parece un punto muy importante. Me hace recordar, para terminar, para no alargarme, algo que dice Rita Segato sobre
el rol de la mujer, ¿no?, en los grupos subalternos, ¿no? Que a veces nosotros callamos estas formas de discriminación dentro de nuestro objeto de estudio porque le hacen daño a la agenda general, ¿no? Y en verdad hay que salir de ese esquema, ¿no? Y realmente llevar a la superficie, como hoy día ha hecho Raúl, por ejemplo, ¿no?, estas cosas que están latentes y que hay que combatirlas, efectivamente. Entonces me gustaría también en ese sentido saber cómo lo ven ustedes, ¿no? Porque más allá de de la temática hay un aspecto que llega incluso al activismo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Adelante. Sí. Sí, bueno, sí, puedo decir algo con lo que ha dicho Vera y también Julio. Efectivamente, como dices, Vera, también hay un uso muy importante del concepto de raza en los indigenistas. Es más, es un elemento central en el discurso indigenista, ¿no? En todos los autores, desde Luis E. Valcárcel hasta Atilio Tzibirichi, que habla más sobre la música misma, se habla del concepto de raza y se le añade muchas veces el término de cósmica, ¿no? La raza cósmica, un poco para exagerar y exaltar ese valor, digamos, casi milenarista, ¿no? O mesiánico que tendría el concepto de raza casi como sinónimo de una herencia pues milenaria, a lo mejor incaica, o muy probablemente incaica, ya que era la época en que eso era una fuerza fundamental, ¿no? Y sí, yo creo que eso hay que reconocerlo en materia de otro tipo de análisis, pero que tiene también mucho que ver, ¿no? Yo creo que hay que comparar ambos usos por parte, a un lado de los que creían en este modelo de nación liberal y criollo, y por otro lado de los indigenistas, ¿no? Porque el indigenismo consistía también en una revitalización de lo andino, y esa revitalización en los autores indigenistas se expresa muchas veces por un sentido de exaltación entendido como exageración, como lo podríamos entender hoy en día, ¿no? De que se exageraban los valores andinos como una especie de respuesta y de reacción frente a la discriminación que los andinos sufrían a principios del siglo, en todo el Perú, pero principalmente en Lima, ¿no? Si hoy en día hablar quechua en Lima es todavía un poquito extraño, imagínense a principios de siglo, hablar quechua era prácticamente una declaración de vulnerabilidad total, ¿no? Entonces, sí, el concepto de raza cósmica pulula y está dentro de todo el discurso indigenista y también cumple un rol fundamental. Así que ese es otro elemento de análisis que hay que incorporarlo en un estudio más amplio, ¿no? Sobre el concepto de raza, ¿no? Que debería estar presente de todas maneras allí, creo que para ampliar un poco nuestro espectro, ¿no? Para poder entender cuál era este conflicto tan fuerte, que no solamente intelectual, sino emocional, ¿no? Y eso es lo que me llamaba la atención a mí. ¿Por qué las palabras de Barbachi, de Holzman y de Raigá se salían de lo puramente racional e intelectual para ser también un poco emotivo y hasta despectivo, ¿no? ¿Por qué tenía que caer en esa especie de sentimentalismo tan negativo? Y entonces el racismo, que también se ha visto, digamos que no estamos acostumbrados a hablarlo, ¿no? En la musicología, por lo menos en la musicología peruana, y en otras musicologías también, pero que sí se le ha aplicado mucho al evolucionismo cultural de fines del 19, en principio del siglo. O sea, eso ya está clarísimo, ¿no? Si tú pones a Europa en la cúspide de la escalera de las civilizaciones, entonces está claro que había un racismo soterrado incluido ahí también, ¿no?
Y al mismo tiempo soy muy consciente, cuando estaba leyendo eso, en realidad, sobre el tema yo me arrepentí un poco, ¿no? Y dije, no debía haber cogido este tema, porque... pero ya estaba inscrito, pero no, ya no había manera de Demasiado tarde ya. Demasiado tarde. Pero Un hombre fino. Como yo me consideraba culto y fino. Pero la verdad que siempre he sentido, desde que escribí ese artículo sobre Holzman en el 2003, hay una punta de años, siempre he sentido que había un racismo ahí soterrado, ¿no? Y todavía lo siento, justamente por esta discriminación que sí creo que había, y que uno puede decir, claro, es una coincidencia y tú lo mencionaste en el caso de Barbachi, ¿no? En el caso de Barbachi, que todos sus halagos iban y caían hacia grandes personajes, grandes señores, ¿no? Urbanos, ¿no? Y bien vestidos, de carácter europeo, y podríamos decir que fue una casualidad que todo lo provinciano y lo indígena caían dentro de, digamos, de la diatriba, ¿no? y del juicio condenatorio y negativo. Bueno, ahí hay algo que creo que hay que analizar, y es lo que yo quería ensayar un poco en esta ponencia, ¿no? Pero sí, muy bien. Muchas gracias. No sé si Gracias. puedo hacer un apunte Por favor, adelante. sobre esta parte de la historia no escrita todavía, pero que podemos recuperar de las conversaciones. Justamente ayer yo ponderaba el valor de las entrevistas, porque de ellas podemos colegir una serie de informaciones y contrastarlas contra lo que se escribe y contra lo que se dice. No voy a entrar en polémica ahora, pero yo no creo que el discurso de Holzman haya sido racista en el sentido de militancia contra el que es diferente, sino que traía un discurso asumido desde Europa, en el sentido de que la cultura occidental era el punto máximo al cual la humanidad podía haber llegado, ¿no? Y en esos mismos años, hechos que ocurrían en Europa servían de paradigma para que repensáramos el mundo, la Revolución Rusa o cualquier otra cosa. Quien sí creo que era militantemente racista, segregacionista, era Barbachi. Tuve muchas horas de conversación con él y nunca se me olvida que me dijo una vez, a raíz de una conversación acerca de la reforma educativa, yo apoyé mucho todas las reformas del gobierno del general Velasco, es decir, la nacionalización del petróleo, reforma educativa, expropiación de la prensa, propiedad industrial, todo lo que podía cambiar este país, y Barbachi me dijo, no va por ahí. Los Estados Unidos se equivocaron de aliado. Y en lugar de aliarse a Stalin, debieron haberse aliado a Hitler. Estaríamos en otra cosa. Eso es racismo. Eso ya no es solamente ser de derecha eso es fascismo puro y duro. Esa era una postura racista. Y para él, los indígenas que llegaban a su tienda a comprar bandas de guerra, era la gente con la cual se hacía negocio. Hasta allí, ¿no? Bueno, eso sí creo que es una postura francamente racista y francamente discriminatoria y segregatoria. Pero creo que el asunto del racismo había penetrado largos años en el discurso cultural, en la práctica cultural. Cuando Luis Herrera de la Fuente propuso a la Comisión de Cultura que se incorporaran las obras de Edgar Valcárcel, que era de Puno, de Paco Bulgar Vidal, que era de Huánuco, el presidente de la Comisión de Cultura, no digo el nombre, dijo, ah, son cholitos. Eso es racismo. Pero quizá yo diferenciaría entre el racismo como ideología, que es algo que poca gente asume de manera pública, y el racismo como un problema estructural. O sea, yo pienso que lo otro también es racismo, pero es un racismo estructural, no, no es una decisión consciente. Es idiosincrático, digamos. Exacto. ¿No? Bien, además qué interesante dar espacio a estos temas de polémica. Estamos leyendo algunos comentarios en el chat y realmente hay comentarios que están ponderando que se debata, que se someta a debate estos temas por la importancia que tienen. Y hay una pregunta, aunque ya se ha respondido un poco en ese sentido,
aquí a Renato Romero sobre cuáles son los impactos del eurocentrismo epistemológico y el racismo soterrado promovido por Raigada, Barbacci y Holzman en la academia de hoy. No sé si quisieras añadir algo sobre lo que ya has comentado, Renato, en torno a esta pregunta. Bueno, solo añadiría algo que lo acaba de mencionar Aurelio Tello, y en el sentido de que sí, yo creo que tiene mucho que ver, como mencionaba al final de la ponencia, todos estos aspectos que pueden, en realidad son parte de un contexto entero, ¿no? Un proyecto de nación que va más por lo criollo y por lo liberal, ¿no? Y por lo europeísta, y por una visión cultural que evidentemente es eurocéntrica, ¿no? Allí no habían, digamos, mayores, podríamos decir, detalles en el sentido de tratar de incorporar algunos elementos nacionalistas. No, el proyecto era de hacer un Estado de tipo europeo totalmente, y no había lugar para ningún elemento andino, ¿no? Y los elementos andinos no son solamente culturales, pues no son solamente de mentalidades, sino que tenemos que aceptar que también son raciales, ¿no? Los andinos no son caucásicos, tienen una raza andina. Entonces, yo creo que empezar a reconocer eso es un avance, porque eso nos lleva hacia los temas de discriminación, que tenemos que hablarlos y reconocerlos y darles un carácter explicativo de algunas cosas. Y por eso yo estaba interesado en ese tema, porque esa leyenda negra que hablaba Edgar Valcárcel, que felizmente está puesto por escrito, porque dio una entrevista al Comercio, ¿no? Porque Edgar Valcárcel hablaba de eso siempre, ¿no? Y esa entrevista el Comercio la descubrí hace poco, realmente. Yo dije, nunca podré recordar lo que Valcárcel decía. Edgar estaba enfermo en realidad por el hecho que la crítica, ¿no?, de Holzman, Barbacci y Raigada, y enfatizo que me refiero al aspecto de su obra que caía en la crítica musical, no a otras obras académicas que fueron de Raigada y de Holzman, que son súper importantes, ¿no? Pero ejercieron una labor como críticos musicales que terminó invisibilizando y además realmente invisibilizando por completo, ¿no?, las obras de muchos compositores nacionalistas, indigenistas, y especialmente los cusqueños y puneños, ¿no?, que ahora, por ejemplo, en la excelente exposición de Omar, compositores como Víctor Echave no existen en absoluto en la historia de la música peruana, ¿no? Creo que tú has hecho probablemente la primera presentación académica sobre un compositor puneño, ¿no?, como Víctor Echave, y creo que tenemos como una docena de otros compositores puneños que también están esperando ser rescatados ya a comienzos del siglo XXI. ¿Y por qué fueron invisibilizados? Creo que lo fueron por esta actitud que tuvo estos críticos musicales, que probablemente tampoco fueron, o sea, cuando habla de racismo uno no nos está acusando personalmente de haber sido malas personas. Yo creo que eso hay que ser clarísimo, ¿no? El racismo es un elemento, ¿no? Es un elemento, digamos, del conocimiento, un elemento intelectual, un elemento de análisis que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero dudo que hayan sido conscientes que los estaban invisibilizando para siempre, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, ni en la guía musical de Raigada, ni en los apuntes de Barbacci, que ya han sido expuestos en este seminario, incluyeron ningún compositor cusqueño y puneño. Simplemente fuera, completamente, ¿no? Y eso yo creo que hay que explicárnoslo a través de una serie de elementos en donde tenemos que tomar en cuenta el aspecto de raza, de discriminación social, pero también, sí, también es verdad que tenemos que incluir el aspecto de ese acuerdo con un proyecto de Estado criollo, liberal, blanco, europeo, ¿no?, que evidentemente también juega un rol, ¿no?
Así que yo creo que hay que tomar todos esos encuentros, todos esos elementos y empezar a analizarlos ahora quizás con mayor fuerza que antes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado entonces al término de esta sección, de esta primera sección de la mañana de hoy, con estudios sobre indigenismos. Queremos además disculparnos porque Clara Petrozzi, que estaba también invitada, ha tenido lamentablemente un problema de salud. Deseamos que te recuperes pronto, Clara, y nos disculpamos por esta ausencia, por supuesto, involuntaria. Vamos a regresar después de una breve pausa de café con el tema Estudios Históricos, Era Colonial y Republicana, donde participarán Alejandro Vera, César Vega, Zoila Vega Salvatierra, Ignacio Ramos Rodillos. Y es que nos tomamos un cafecito y estamos de regreso, y personalmente antes de despedir esta parte quería agradecer la deferencia de haberme invitado. Estoy muy complacido de estar rodeado de ustedes y entonces nos vemos dentro de unos minutos. Muchas gracias.